Parece que no grabo. Ya, ahora sí. Bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Estamos hablando de ecuaciones en derivadas parciales. Habíamos definido en la clase anterior lo que era una ecuación en derivadas parciales. Entonces, y lo voy a repetir. Habíamos dicho que dados un entero positivo k, un n natural mayor o igual que 2, una región de Rn abierta, una ecuación en derivadas parciales, ecuación en derivadas parciales, que es lo que denotamos como E de P. Es una expresión que tiene esta forma. Una expresión F por el diferencial de orden K del diferencial de orden K de U. Diferencial de orden K menos 1 de U. Y así. Hasta que llegamos al diferencial de U. U X la pantalla se ve cortada. A ver. Tal vez sea por esto. Y vamos a tener que escribir así al final. Bien, entonces, esto para todo x en omega. Esta función f es un campo vectorial, perdón, un campo escalar conocido. Y u es un campo escalar desconocido que queremos determinar. U es un campo escalar a determinar. Una incógnita. A ver.
No, no entiendo qué quieren decir con cortes. Eh, no, no sé. Eso no tiene nada que ver con el color de fondo. Bueno, voy a seguir usando el negro entonces. Bien, entonces, en este caso, lo que tenemos, no sé si cuando no escribo se ve mejor. Lo que tenemos es, Profe, al hola, momento que usted escribe, ahí se hace blanco y negro. ¿cómo? Al momento que usted escribe, ahí se hace blanco y negro la pizarra. Se hace negro. Ajá. ¿Qué puedo hacer? No, no tengo idea, la verdad. Yo creo que es el Teams que estaba un poco... Eh, había algún problema con Teams. A ver, voy a intentar algo. Eh, Vamos a ver aquí. PowerPoint. Habíamos definido las ecuaciones diferenciales parciales. Ahora se sigue cortando. No, profe, ya está mejor. Era OneNote. A ver, ahí está leen la definición. Teníamos la... Ya, déjenme volver a OneNote a ver si mejoró. A ver, ahí está la definición de ecuaciones en derivadas parciales. Luego una solución. Ahora, No, profe, sigue igual. entonces el problema es OneNote. Vamos a ver si reiniciándolo. Ahora, Sigue, profe. no, esto no es. Ya, un momento. Ajá. Vamos a pasar directamente entonces a los sistemas de ecuaciones en derivadas parciales.
¿Ahora se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ahora ya no hay problema. Sí, pero a mí no me gusta hacer las clases en PowerPoint porque entonces luego no quedan los apuntes en PDF como para pasarlo. Ok. Digamos que tenemos un entero positivo K M y N, números enteros mayores o iguales que 2, un subconjunto abierto de Rn, definimos un sistema de ecuaciones en derivadas parciales de orden K. De la siguiente manera. Voy a poner aquí uno. Como F, lo pongo aquí en negrita, de el diferencial de orden K es una función de todas estas variables de U. El diferencial de orden K menos 1 de U. Así sucesivamente hasta el diferencial de U. Esto, estoy desacostumbrado a... La misma función U. La razón por la que la pongo en negrita es porque esta F y esta U ahora son campos vectoriales. A diferencia de una ecuación en derivadas parciales que se veía igual, pero son campos en ese caso escalares. Entonces, una solución de un sistema es desde luego una solución de ese sistema 1 es un campo vectorial, lo podemos llamar U sub 0. La situación es del todo análoga a la de las ecuaciones, no los sistemas de ecuaciones, que satisface la ecuación 1. Por supuesto, debe tener todas las derivadas hasta orden K, ¿no? A igualdad 1 para todo X en omega. Déjame mirar una cosa, a ver. Puedo seleccionar aquí. Y eso es lo que estaba pasando con OneNote.
A ver, luego puedo terminar de escribir esto, lo que es una solución, etcétera. Pero vamos a ver si acá puedo utilizar otra vez esto, porque es que a mí me interesa más escribir acá. Ya escribí la definición de sistema de ecuaciones en derivadas parciales y de una solución de un sistema de ecuaciones. Vamos a estudiar cierta clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales. Ahora sí soy yo. Se sigue entrecortando, profe, justo cuando escribe. Ahí se va. Profe, ¿Sí? o sea, sí se intercorta cuando se escribe, pero, o sea, no le veo problema porque después asoma el texto mismo en la pantalla. Claro, pero es que si no ven cuando estoy escribiendo, no puedo Algo nuevo usarlo. también es que hay un borde rojo alrededor de su pantalla. No sé si sea el iPad o algo No, así. el borde de Teams. Ok. No sé si el problema es Teams. Ah, a ver, voy a hacer algo, voy a compartir la pantalla. Ok. Ya no estoy compartiendo OneNote, estoy compartiendo la pantalla directamente. A ver, entonces, decía, vamos a estudiar una clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales. Primero, ahora, estoy entrecortando. No, profe, ya se No, pero arregló. está bien. Sí, Ya está. entonces cuando se comparte OneNote, así que puedo seguir usándolo, será compartiendo la pantalla. Bien, déjenme retomar entonces por un momento lo que estaba haciendo. Así que tuve que reinstalar el todo. Entonces, eh, esta versión de OneNote no es la que tenía. Eh, ya lo definí y lo escribí allá en PowerPoint, pero déjenme copiarlo acá para que lo tengan, ¿no? Había dicho que habíamos definido una ecuación en derivadas parciales como una expresión de este tipo y sabemos lo que es una solución, es simplemente un campo escalar que satisface esa igualdad. Por supuesto, para que eso ocurra es necesario que podamos derivarlo hasta cabezas. Y habíamos definido también voy a escribir aquí para que quede acá, un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. La definición es casi igual a esta. Solamente que ahora tenemos un campo que va, eh, déjame ver si esto lo puedo añadir. Ok, aquí. Listo. Ahora tengo m y n naturales, ambos mayores o iguales que 2.
que 2. Tengo omega contenido en este caso Rn, un conjunto abierto. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones en derivadas parciales. Esto estoy copiando y modificando lo que hay que modificar, porque como ya lo escribí, para no gastar tanto tiempo. Un sistema de ecuaciones en derivadas parciales de orden K. Es una expresión, formalmente tiene exactamente la misma forma, con la diferencia de que F ahora va a ser un campo vectorial y U también va a ser un campo vectorial. Campo vectorial y U es otro campo vectorial que es desconocido y que debemos determinar. Entonces, una solución de ese sistema que he llamado 1 es un campo vectorial U que va, fíjense, en este caso, omega en Rm, en este caso. Ya, sistema aquí. ¿No? Campo vectorial U que satisface esta igualdad para todo X en omega. Este U va de omega, que está en Rn, a Rm. Entonces es lo mismo que resolver o que hallar una solución para cada una de las componentes. En cada una de las componentes tenemos una ecuación en derivadas parciales, etc. Como decía, vamos a pasar a la clasificación. Disculpen que haya perdido tanto tiempo con estos problemas técnicos de los que no tenía mucha idea de que se estaban produciendo y que no sabía que los estaba causando. Bien, entonces ahora sí se ve bien todo fluido mientras escribo, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces podemos Sí, seguir profe. sin presentación. Vamos a pasar, como les había dicho, a la clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales. Vamos a clasificarlas, en primer lugar, como lineales y no lineales. O sea, que es una ecuación en derivadas parciales lineal. Si tenemos una ecuación en derivadas parciales, ella es lineal si tiene grado 1 en U y en todas las derivadas parciales de U que están ahí en esa ecuación. Si tiene grado 1 en U, una incógnita, y en todas las derivadas parciales de U.
Por ejemplo, prácticamente todas las ecuaciones que definimos en la clase anterior son lineales. La ecuación de Laplace, por ejemplo, es lineal. La escribimos, por ejemplo, en 3 dimensiones. Tengo la derivada segunda de u con respecto a x, la derivada segunda de u con respecto a y la derivada segunda de u con respecto a z, sumo, soy igual a 0. La ecuación de Laplace en 3 dimensiones. Esta es una ecuación lineal porque, como pueden observar, aparecen las derivadas, las segundas derivadas de u con respecto a x, y z respectivamente, y aparecen todas con exponente 1, ninguna aparece elevada a algún exponente mayor. Otro ejemplo. La ecuación del calor en una dimensión. En dimensión 1. Acá tenemos la derivada de u con respecto de t. Aparece con exponente 1. Tenemos nuestra constante, la constante de difusividad térmica. Y tenemos la segunda derivada de u con respecto de x, que también aparece con exponente 1. ¿Sí? Esta es una ecuación que es lineal. Entonces, como decía, en general, todas las ecuaciones que hemos visto en la clase pasada, la clase pasada, son lineales. No quiere decir que no haya ecuaciones no lineales que sean útiles, claro que las hay, solo que no hemos visto ninguna, son bastante avanzadas. La situación ha mejorado algo. Antes estos picos del CPU eran todo el tiempo. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, la ecuación en derivadas parciales de primer orden lineal más general. Que consta de, si es de primer orden, la podemos escribir de esta forma: una función alfa sub j que depende de x, que multiplica a la derivada de u con respecto de x sub j. Algunas de estas alfa sub j no son 0. Más alguna función beta de x que multiplica a u, más alguna función gamma de x igual a 0. ¿Sí? Esta es la forma más general de escribir una ecuación en derivadas parciales lineal de primer orden. Aparecen derivadas parciales de u, todas con exponente 1, aparece u con exponente 1, multiplicadas por funciones de x, donde puede haber, digamos, otras cosas. Pueden ser
alfa j de x para algún j puede ser una exponencial de x, puede ser alguna función trigonométrica de x o lo que sea, pero como no involucra u, nuestra ecuación diferencial pues sigue siendo lineal. En segundo orden, esto tomaría esta forma. En segundo orden, tendríamos ahora derivadas parciales de segundo orden, casi todas ellas mixtas. Entonces, sería la suma valiendo jk 1 hasta que valen n. Desde 1 hasta n de ciertas funciones de x que vamos a indexar como alfa jk. X, por supuesto, es un vector, x1, x2, etc. Por la derivada segunda de u con respecto de la derivada parcial con respecto a xj de la derivada parcial con respecto a x sub k. Entonces, como les decía, acá la mayoría son derivadas parciales mixtas. Si la función es ck, en este caso, por lo menos, no, en este caso sería, digamos, C2. Estas parciales mixtas las parciales mixtas son iguales. Y esto incluye también, por supuesto, la derivada segunda con respecto a alguna variable xj cuando j es igual a k. Después tengo la suma desde j igual 1 hasta n de b sub j de x, ciertas funciones b sub j de x, por las derivadas parciales de u con respecto de la variable x sub j. Luego, tengo alguna función, perdón, alguna función gamma de x que multiplica a u más, un poco esto, alguna función delta exclusivamente de x igual a 0. Esta sería la expresión más general para una ecuación en derivadas parciales de segundo orden. Bien. Por supuesto, algunas de estas funciones alfa jk, beta j van a ser 0, gamma podría ser 0 y delta también podría ser 0. Es decir, no tienen por qué ser todas distintas de 0. Aquí. Sigo teniendo problemas con la máquina. A ver, por ejemplo, bueno, luego vamos a ver ejemplos más ejemplos de ecuaciones derivadas parciales lineales. Si u o alguna de sus derivadas, si alguna e de p, u o alguna derivada de u aparece con exponente, digamos, k mayor que 1, con algún
un exponente o m, digamos, mayor que 1, entonces la ecuación es no lineal. No lineal. A ver, ya, un momento. Es que estaba tomándole una foto de esto para enviárselo al técnico, porque sigo teniendo el mismo problema que tenía antes de reinstalar todo Windows, entonces parece que fue para nada. Bien, es, eh, es difícil poder trabajar así porque eh, las condiciones no están para nada dadas, es decir, la máquina no responde como debería. Bien, entonces decía que si en una ecuación en derivadas parciales u o alguna derivada de u tiene algún exponente mayor que 1, entonces la ecuación es no lineal. Un ejemplo de una ecuación no lineal es esta ecuación que no la vimos en la clase anterior. Es la ecuación que tiene la segunda derivada de u con respecto del tiempo menos la segunda derivada de u con respecto de x más u al cubo igual a 0. Esta es la ecuación de onda con interacción y es no lineal justamente por este exponente que tenemos acá. Aparece u elevada a la 3. Entonces, como aparece u al cubo, esta ecuación ya no es lineal. Para ser lineal tendría que aparecer simplemente u con exponente 1, si acaso multiplicada por alguna función de x. O sea, no es lineal. Por el término u cubo. Sin embargo, esta ecuación es una del tipo que llamamos semilineal. ¿Qué es una ecuación semilineal? IDP semilineal. Una ecuación es semilineal si es no lineal, pero es semilineal si es no lineal, pero ahora la parte principal, es decir, la parte donde están todas las derivadas de orden k, esto tendría que especificar que es una ecuación en derivadas parciales de orden k. De orden k es semilineal. Si no es lineal, pero toda la parte principal
son todas las derivadas de orden K, es lineal. Entonces, un ejemplo de una ecuación que es semilineal es justamente la ecuación que acabamos de ver, la ecuación de onda con interacción. Esta ecuación no es lineal, pero es de orden 2 y sí es lineal en las derivadas de orden 2. Esa parte sí es lineal. La parte principal sí lo es. La parte principal es esta que está acá. Como ven, sobre las derivadas de orden 2 sí es lineal la expresión. En general, una ecuación una ecuación diferencial parcial semilineal de segundo orden tiene esta forma. Semilineal de segundo orden tiene esta forma. El énfasis en las ecuaciones de segundo orden viene porque todas las que vamos a ver son de segundo orden, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque la notación es más o menos sencilla. ¿Sí? Tendríamos en primer lugar todas las derivadas de segundo orden. Tengo la suma de jk igual 1 hasta n de estos términos. Tengo funciones de x que indexo con j y k por la segunda derivada de u con respecto de xj y xk, las derivadas cruzadas en general. Entonces, acá, fíjense, sobre las derivadas de segundo orden, esta ecuación es lineal. Aparecen funciones de x que multiplican las derivadas de segundo orden de u que aparecen con exponente 1. Pero sobre el resto de las variables tenemos una función que no necesariamente es lineal. Es decir, sobre x, u y las derivadas parciales de orden 1 de la función u. Entonces, una ecuación diferencial parcial semilineal de segundo orden, en general, va a tener esta forma. Aquí, por supuesto, algunas alfa jk van a ser distintas. Si todas son cero, pues la ecuación ya no es de segundo, sino posiblemente de primer orden. ¿Preguntas?
Ninguno. Entonces, tenemos ecuaciones lineales, ecuaciones semilineales. Y ahora vamos a clasificarlas en homogéneas y no homogéneas. Tampoco me termino de acostumbrar a esta versión de OneNote. Vamos a decir que una ecuación en derivadas parciales es homogénea. Homogénea. Si en cada uno de sus términos está u o alguna derivada de u. Si cada término contiene a u o alguna derivada de u, es decir, si no tiene términos independientes. Si, por ejemplo, también muchas de las ecuaciones que hemos visto son homogéneas. De hecho, casi todas. Por ejemplo, la ecuación de Laplace. Vamos a ponerla de nuevo en dimensión 3. Y esta ecuación es homogénea. Como pueden notar, tengo tres términos y en cada uno de esos términos aparece una derivada de u. Aparecen las derivadas, las segundas derivadas de u con respecto a x, y y z respectivamente. Entonces la ecuación de Laplace en tres dimensiones es una ecuación homogénea. Si una ecuación no es homogénea, se dice que es no homogénea. Si una ecuación no es homogénea, ¿qué significa eso? Que tiene algún término donde no aparece u ni ninguna derivada de u. Tiene algún término que no contiene a u ni a ninguna de sus derivadas. Ninguna de sus derivadas. Entonces se dice que es no homogénea. No homogénea. En la clase anterior vimos un ejemplo de una función que es no homogénea, que vendría siendo la versión no homogénea de la ecuación de Laplace. En este caso, tenemos la segunda derivada de u con respecto de x, más la segunda derivada de u con respecto de y, más la segunda derivada de u con respecto de z, pero ahora esto no es igual a 0, sino a una función de x, y, z. Esta es una ecuación de Poisson. Y esta la podemos considerar como la versión no homogénea de la ecuación de Laplace. Esto, por supuesto, considerando que f de x, y, z es una función que no es idénticamente igual a 0. Es decir, que por lo menos en algún elemento del dominio esa función no es 0.
Entonces, en ese caso, tenemos una ecuación de Poisson, que es una ecuación no homogénea, porque tenemos un término donde no está u ni está ninguna de las derivadas de u, que es justamente f de x y z. ¿Sí? Entonces tenemos lineales, no lineales. Dentro de las no lineales tenemos a las semilineales, que son las que son lineales en las derivadas de orden k. Y tenemos homogéneas y no homogéneas. Las homogéneas son las ecuaciones donde cada término contiene o bien a u o bien alguna derivada de u. Y las no homogéneas son aquellas donde aparece algún término que no contiene ni a u ni a ninguna de las derivadas de u, es decir, son las que no son homogéneas. Entonces, observen que la ecuación de Laplace es homogénea, la ecuación de Poisson es no homogénea, pero salvo la ecuación de Poisson, prácticamente todas las ecuaciones que vimos en la clase pasada son homogéneas. Fíjense, salvo esta, todas las ecuaciones vistas en la clase pasada son homogéneas. Realmente las ecuaciones homogéneas y las ecuaciones de segundo orden juegan un papel bastante importante. De hecho, las ecuaciones lineales homogéneas de segundo orden juegan un papel bastante importante en la física matemática, porque miren todas las ecuaciones importantes que responden a esas características. Por un lado está la ecuación de Laplace, les estaba mostrando, pero por otro lado está también la ecuación del calor. Lo voy a escribir en una sola dimensión porque, digamos, en general tiene la misma forma. Pero tenemos la derivada parcial de u con respecto de t, fíjense que aparece con exponente 1, menos c cuadrado, que es una constante, por la derivada segunda de u con respecto de x, y esto es igual a 0. En cada término aparece una derivada de u, una derivada parcial de u, de modo que esta ecuación es homogénea, y además estas derivadas aparecen con exponente 1. Entonces, esta ecuación también es lineal y es una ecuación de segundo orden. Tenemos la ecuación, como decía, de calor, tenemos la de onda, que en dos dimensiones sería derivada segunda de u con respecto del tiempo, menos c cuadrado, que es la constante, esta constante que depende del medio, por la derivada segunda de u con respecto de x, más la derivada segunda de u con respecto de y, igual a 0. Sí, tengo solamente términos donde aparecen derivadas parciales de u, bien con respecto de t o bien con respecto de x, y además la función la ecuación es lineal en esas derivadas. Entonces tengo una ecuación lineal homogénea de segundo orden. En general, uno puede escribir una ecuación lineal homogénea de orden 2 de esta forma. Por supuesto. Uno puede tener ecuaciones que sean homogéneas y no sean lineales. Por ejemplo, la ecuación de onda con interacción, que la vimos más arriba. Tenemos una ecuación no lineal que es homogénea, que era esta ecuación, derivada segunda de u con respecto de t, menos derivada segunda de u con respecto de x, más u cubo, igual a 0. Esta ecuación contiene cada término o bien a u o bien a una derivada parcial de u, pero como habíamos resaltado antes, aparece u elevado al cubo.
Entonces no es lineal en U, por lo tanto esta ecuación no es lineal, pero es una ecuación homogénea. Entonces son dos condiciones que son independientes. Una ecuación puede ser lineal y no homogénea, o puede ser homogénea y no lineal. Ahora, como decía, la ecuación homogénea más general de orden 2 que podemos escribir es esta. En realidad, la ecuación más general de orden 2 lineal dada la ecuación lineal más general de orden 2. Esa ecuación tendría esta forma. Tenemos la suma desde jk igual a 1 hasta n de alfa sub jk de x por la derivada segunda de u de x con respecto de x sub j, x sub k, más la suma desde j igual a 1 hasta n de ciertas funciones beta sub j de k por la derivada de u con respecto de x sub j, más, voy a seguir escribiendo por aquí abajo porque, digamos, no tengo mucho espacio, gamma de x por u de x, estoy muy pegado aquí, u de x, más delta de x, todo esto igual a 0. Esa es la forma más general de escribir una ecuación lineal de orden 2. Esta ecuación es homogénea si delta es idénticamente 0. Es decir, si delta de x es 0 para todo x en el dominio omega, el dominio de la ecuación diferencial, y es no homogénea si delta no es idénticamente igual a 0. Es decir, si delta de x es distinto de 0 para algún x en omega. Entonces, si delta es idénticamente igual a 0, pues lo omitimos, entonces nos queda una expresión donde solamente aparecen derivadas, en cada término aparecen derivadas de u o la función u. Bien. Entonces, tenemos esta clasificación también. Tenemos ecuaciones lineales, no lineales. En las no lineales tenemos ecuaciones semilineales y tenemos ecuaciones homogéneas y no homogéneas. Y hemos visto que la mayoría de las ecuaciones que hemos visto hasta ahora, prácticamente todas, en primer lugar, son lineales, salvo una, y prácticamente todas son homogéneas, salvo una que es la ecuación de Poisson. Vamos a hacer una pausa, como de costumbre, de unos 5 minutos y continuamos.
Bien, prosigo. Como ya se habrán dado cuenta, las ecuaciones lineales de segundo orden son sumamente importantes para nosotros y las vamos a clasificar de la siguiente forma. Clasificación de las ecuaciones en derivadas parciales lineales de segundo orden, no de todas, de algunas ecuaciones diferenciales parciales lineales de segundo orden. Cuando tenemos una ecuación lineal en derivadas parciales de segundo orden de la siguiente forma, tenemos una ecuación así: A por la segunda derivada de U con respecto de la primera variable, que en este caso lo estamos llamando X, más B por la segunda derivada de U con respecto de Y, más C, perdón, esta no es la segunda derivada de U con respecto de Y, es la mixta. Tengo la segunda derivada de U cruzada acá, ¿no? Y no importa mucho el orden en el que la escriba porque con respecto de X primero, con respecto de Y después, con respecto de Y primero, con respecto de X después, para funciones C2 no tiene ninguna diferencia. Más C por la segunda derivada parcial de U con respecto de la segunda variable que es Y, más D por la derivada parcial de U con respecto de X, más E por la derivada parcial de U con respecto de Y, más F por U de X igual a F de XY. Esta ecuación no necesariamente es homogénea. Si F es distinta de 0, distinta de la función idénticamente igual a 0, me refiero con esto. Entonces la ecuación no es homogénea, pero en este caso vamos a considerar A, B, C, D, E y F como constantes reales. Bien, en este caso, este tipo de ecuación se puede clasificar en tres categorías. Por un lado, esta ecuación es hiperbólica. Si b cuadrado menos 4ac es mayor que 0. B cuadrado menos 4ac, el discriminante, lo podemos llamar parabólica si el discriminante es 0. Es decir, si b cuadrado menos 4ac es 0 y va a ser elíptica si b cuadrado menos 4ac es menor que 0. Por ejemplo, tenemos un ejemplo de función hiperbólica.
tenemos la ecuación de onda en una dimensión. Fíjense acá, la ecuación que escribimos parece x, y, z. Perdón, x y y. Tenemos dos variables. X es la primera variable y es la segunda variable. Cuando tenemos una ecuación como esta, como la ecuación de onda, donde aparece una variable temporal y una variable espacial, la variable espacial puede tener luego, puede ser un vector. En este caso tenemos la variable espacial como una variable escalar, es decir, una variable que tiene solamente una componente. La primera variable que vamos a considerar es la variable temporal y la segunda variable que vamos a considerar es la variable espacial. Entonces, consideramos primero la variable temporal, es decir, t. Entonces, siendo t la primera variable, en esta representación que tenemos acá, a es la derivada segunda de u con respecto de la primera variable. Entonces, a vale 1. B es el coeficiente que acompaña a la segunda derivada, pero mixta. Acá no aparecen derivadas mixtas, ese coeficiente es 0. Otro coeficiente que es 0 es el de la primera derivada de u con respecto de x, el de la derivada de u con respecto de y, en este caso la derivada de u con respecto de t, la primera variable, el coeficiente de la primera derivada de u con respecto de la segunda variable y el coeficiente de u. Además la función es homogénea. Entonces, a es 1, b es 0, d es 0, e es 0 y f es 0. B, D, E y F son 0. C, en cambio, C mayúscula, es la constante C cuadrado con signo negativo. C mayúscula es menos C cuadrado menos 1. Entonces, el discriminante, que sería B cuadrado menos 4AC, es B, que es 0, 0 cuadrado 0, menos 4 por A, que es 1, por C, que es menos C cuadrado. Entonces, esto es menos 4 por menos C cuadrado, es decir, 4C cuadrado. Entonces, tenemos discriminante positivo, mayor que 0. Por lo tanto, la ecuación es hiperbólica. Otro ejemplo. Tenemos la ecuación de onda unidimensional. No, ya aquí le cambié. Tenemos la ecuación de onda ya. Perdón, anoté mal. Esta es la ecuación del calor, obviamente. A ver. La ecuación del calor en una dimensión. La ecuación del calor en una dimensión es derivada de u con respecto de t menos la constante de difusividad al cuadrado por la segunda derivada de u con respecto de la única variable que tengo, de la única variable espacial que tengo, que es x. Entonces, como ya he dicho en otra, como ya dije hace un rato,
la variable temporal la consideramos de primero, la variable espacial la consideramos de segundo. Entonces, fíjense, mirando acá, esta ecuación lineal de segundo orden general que hemos escrito acá en dos variables, tenemos A es el coeficiente de la segunda derivada parcial de u con respecto a la primera variable. Respecto a la primera variable, esta derivada parcial acá no aparece la derivada segunda de u con respecto de t. Entonces A es 0. Después B es el coeficiente de la derivada de segundo orden mixta. Tampoco aparece acá. Entonces B también es 0. Después C es el coeficiente de la segunda derivada parcial de u con respecto de la segunda variable, que en este caso es la variable espacial x. C es menos c cuadrado, menos c pequeña cuadrado. D es el coeficiente de la derivada de u con respecto de la primera variable. Aquí aparece x, ¿no? Pero nuestra primera variable es la variable temporal. Es el coeficiente de la derivada de u con respecto de t. D vale 1. Y las demás valen 0. No aparece la derivada de u con respecto de x y no aparece la función u sin derivar en ningún término. Entonces, f también es 0. Aquí está claro por qué estos coeficientes son los que son, ¿no? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, profe. Ok. Teníamos esta ecuación acá, escrita de una forma bien general, pero estamos llamando x a la primera variable y a la segunda. Entonces, cuando tenemos una ecuación que depende de t, de una variable temporal, y de una variable espacial, la variable temporal vamos a considerarla como la primera. Por eso, fíjense, en lugar de lo que aquí es derivada segunda de u con respecto de x, acá es la derivada segunda de u con respecto de t. Bueno, acá lo estoy escribiendo para... Entonces, consideramos primero la variable temporal. Lo estoy escribiendo acá, pero esto, digamos, tiene que estar bastante claro porque si no, pues uno se puede confundir. Claro, porque aparece x allá, aquí aparece t no aparece acá en esta ecuación que estamos escribiendo. Entonces, bueno, para evitar confusiones, esto tenemos que tenerlo claro. Nuestra primera variable va a ser la variable temporal. Bueno, en este caso, la ecuación del calor en una dimensión, estos son los coeficientes. A es 0, B es 0, C es menos C cuadrado, D es 1 y el resto son 0. Entonces, el discriminante, que sería B cuadrado menos 4AC es 0, menos 4 por 0 por menos C cuadrado, esto por supuesto es 0. Entonces la función, la ecuación es una ecuación parabólica. ¿De acuerdo? Entonces la ecuación de onda es hiperbólica, la ecuación del calor es parabólica. Y un ejemplo de una función elíptica es la ecuación de Laplace. La segunda derivada de u
con respecto de x más la segunda derivada de u con respecto de y igual a 0. Entonces acá, el coeficiente de la segunda derivada, acá no tengo variable temporal, tengo dos variables espaciales. Primera variable es x, la segunda variable es y. El coeficiente de la segunda derivada con respecto a la primera variable es 1. El coeficiente de la derivada mixta es 0, de la segunda derivada mixta. El coeficiente de la segunda derivada de la función con respecto de la segunda variable, que vendría siendo c, es 1, y las demás son 0. D es 0 porque no aparece la primera derivada de u con respecto de x, e es 0 porque no aparece la primera derivada de u con respecto de y f es 0 porque no aparece u sola en un término sin derivar. Estas tres son 0. Entonces b cuadrado menos 4ac es 0 menos 4 por 1, es decir, esto es menos 4, entonces esto es menor que 0, y mi ecuación es elíptica. La ecuación es elíptica. Entonces tengo ejemplos de los tres casos. Una ecuación elíptica, una ecuación parabólica y una ecuación hiperbólica. Bien. Bueno, y prácticamente solo hemos visto definiciones y más definiciones, pero son importantes para el resto del trabajo, ¿no? Vamos a ver también un teorema muy importante, teorema que se llama teorema fundamental de superposición. Teorema fundamental de superposición. Que dice algo muy simple. Dice que si uno tiene dos soluciones distintas de una ecuación diferencial parcial en un cierto dominio, entonces cualquier combinación lineal de esas soluciones es una solución de la ecuación diferencial parcial. Si u sub 1 de x y u sub 2 de x son soluciones de una ecuación diferencial parcial, lineal y homogénea, en un cierto dominio omega contenido en Rn, entonces cualquier combinación lineal de estas dos funciones, cualquier combinación lineal de u sub 1 y u sub 2, es decir, cualquier función de esta forma, es una solución también, es una solución de la ecuación original. Por supuesto, en el dominio omega, donde está definida la ecuación.
Bueno, demostrar esto pues, va a ser un poco complicado por la notación, pero uno puede ver esto bastante claro en orden 2. Para orden 2, como les digo, es bastante fácil de demostrar. Para orden 2 es muy fácil. Demostrar esto. Una notación, más que todo. Entonces, supongamos que uno tiene U sub 1 y U sub 2, que son soluciones de esta ecuación. J, K, de 1 hasta N, que ya la hemos escrito varias veces. X sub J, X sub K. J, X sub K. J1 hasta N, de beta J de X por la derivada de U con respecto a XJ más gamma de X por U de X igual a 0. Vamos a suponer, por supuesto, que esta función no es 0 para al menos algún par JK. ¿Qué quiere decir? Que U sub 1 y U sub 2 son soluciones de esta ecuación. Bueno, significa que simplemente si uno sustituye U sub 1 en esa ecuación o sustituye U sub 2 en esa ecuación, el resultado es 0. O sea, se verifica esta igualdad para todo X en omega. Entonces, por supuesto, copiamos acá, pegamos. Esto vale para U sub 1. De hecho, debería escribirlo simplemente como U sub 1 y no escribir la dependencia de X, porque se supone que lo sabemos. Entonces, con U sub 1 esta igualdad se cumple para todo X en omega. Y con U sub 2 también se cumple. Si en vez de U sub 1 puedo poner U sub 1, escribimos U sub 2. Esta igualdad también es cierta, también es válida para todo X en omega. Entonces, es simplemente una cuenta
mostrar que si uno en el lugar de U escribe C sub 1 por U sub 1 más C sub 2 por U sub 2, esta igualdad sigue siendo satisfecha para todo X en omega, ¿no? Fíjense, uno puede escribir esto de la siguiente forma. Acá a ver, aquí no hay mucho espacio. Tengo la derivada, ahora tengo la función AJK que multiplica la derivada segunda de C1 U sub 1 más C2 U sub 2 con respecto de XJ y XK. Lo mismo para las derivadas de primer orden. Esto es igual como decía, fíjense, por la linealidad de la derivación. Está claro que en cada una de estas derivadas, tanto las del segundo orden como las del primer orden, podemos separar la derivada de C1U1 más C2U2 como C1 por la derivada de U sub 1 más C sub 2 por la derivada de U sub 2. O sea, de primero o de segundo orden. La linealidad de la derivación nos permite hacer eso. Entonces, si hacemos eso, podemos separar las sumas. Y aquí vamos a tener esto de la siguiente forma. Esto es C sub 1 por, voy a copiar, esto. Es C sub 1 por la ecuación, pero ahora con C sub 1 en el lugar de U. Más C sub 2 que multiplica a la ecuación con U sub 2 sustituida en el lugar de U. Entonces, dado que U sub 1 y U sub 2 son soluciones, entonces C1 por 0 más C2 por 0, es decir, esto es 0, por lo tanto, es 0 para... Esto hay que anotarlo, para todo X en omega. Por lo tanto, C1 por U sub 1 más C2 por U sub 2 es solución de la ecuación de derivadas parciales. Solución de la EDP. La prueba es bastante simple, salvo por la notación, quizá. Entonces, para hacerlo para otros órdenes, la notación puede ser un poco más complicada, pero es esencialmente esto. Entonces, es importante porque esto nos muestra que uno puede mirar
el espacio de todas las soluciones de una ecuación como un espacio vectorial con una cierta base, etc. Bien. Por ejemplo, un ejemplo de este teorema. Recuerden que en la clase pasada comprobamos ejemplo. En la clase pasada comprobamos que estas dos funciones, u sub 1, que es x cuadrado menos y cuadrado, y u sub 2, a la x por el coseno de y, son soluciones de la ecuación de Laplace en dos dimensiones. Pero si ustedes hacen cualquier combinación lineal de u sub 1 y u sub 2, digamos, si ustedes toman una función u, que sea c sub 1 por x2, x cuadrado menos y cuadrado, más c sub 2 por e a la x por coseno de y, siendo c1 y c2 dos números reales arbitrarios, pues eso también va a ser una solución del laplaciano. Para eso, del laplaciano no, perdón, de la ecuación de Laplace. Laplaciano es otra cosa que vamos a ver luego. Lo que pasa es que es laplaciano de u igual a 0. Entonces, si uno deriva esta función u, por ejemplo, con respecto de x, ¿qué es lo que tiene? Bueno, primero tiene c1 por 2x más c sub 2 por e a la x, que es la derivada de la exponencial, coseno es una constante, coseno de y. Entonces, si deriva una segunda vez con respecto de x, pues tiene 2 por c1 más, de nuevo, c sub 2 por e a la x por coseno de y. Pues estamos considerando que y es constante, coseno de y es constante. Entonces es una constante por la exponencial, la derivada es la misma función. Después tenemos la segunda la derivada, perdón, de u con respecto de y. Okay. Si derivo u con respecto de y, primero tengo menos 2y, menos 2y segundo, menos 2c1 por y. y. Más, ahora, pues fíjense, tengo c2, y a la x es constante, pero derivo coseno, me queda menos seno. Me queda menos c2 en la x, seno de y, entonces derivo una segunda vez y me queda menos 2c1 menos c2 por e a la x, que es constante, por la derivada de seno. Entonces tengo la derivada de seno es coseno, me queda por acá afuera el signo menos. C2 e a la x coseno y. Entonces fíjense que en efecto, si uno suma las dos derivadas, eso le da 0, entonces esta es una función que es una solución de la ecuación de Laplace en dos dimensiones. En general, si uno tiene dos funciones que son solución de la ecuación de Laplace, pues tiene u sub 1 y u sub 2.
tales que la segunda derivada de cada una de ellas con respecto de x es igual a la segunda derivada de cada una de ellas con respecto de y, con signo negativo. Entonces, obviamente, si ahora calculamos la segunda derivada de cualquier combinación lineal con respecto de x por linealidad, esto va a ser C1 por la segunda derivada de u con respecto de x más C2 por la segunda derivada de u2 con respecto de 1 con respecto de y. Y como ambas son soluciones de la ecuación de Laplace, pues esto es menos C1 por la segunda derivada de U1 con respecto de y sub 2. Y esto va a ser igual, ya a ver, aquí tengo con respecto, no, con respecto de x, disculpe. De x. Y C2 por la derivada de u con respecto, ya, espera un momento. Tengo C1, U1, C2, U2. No, todavía no. Por un lado tengo esto y por otro lado, tengo la derivada parcial con respecto a y, la segunda derivada parcial con respecto a y, de C1, U1 más C2, U2. Y olvidé escribir el 2. Entonces, de nuevo, tengo la linealidad de la derivada. Entonces, por aquí tengo C1 por la segunda derivada de U1 con respecto a y sub 2 más C2 por la segunda derivada de U2 con respecto a y sub 2, nada, respecto a y. Entonces, como ambas son soluciones del Laplaciano, pues tengo que esto es igual a menos C1, segunda derivada de 1 con respecto de x, menos C2, segunda derivada de U sub 2 con respecto de y. Entonces, cuando sumo ambas cosas, tengo 0 y por lo tanto, esta combinación lineal es una solución de la ecuación de Laplace. Esto más esto es 0. Bueno, iba a hablar también del Laplaciano, pero ya será para la próxima clase. Igual queda mejor ahí. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Pues ya van a ser las 9. Entonces, vamos a terminar la clase. Con algunos continuaremos con el CP, con otros no. ¿Sí, dígame?
La prueba queda para este lunes que Aló. viene, ¿cierto? Igualmente va a ser esta transformada de Fourier o iría algo de ecuación de ecuaciones diferenciales parciales. Tenemos la prueba, no, esto no es la, creo que es esta. Acá. La prueba es para el 31, en efecto, el lunes. Y llegaría esta transformada nada más. Ah, ya, muchas gracias, profesor. La idea de que fuera el lunes es que incluyera transformada. Bien, entonces, si no hay más preguntas, será hasta la próxima, hasta el lunes de la semana que viene, que, bueno, recuerden, está la prueba, pero luego igual tenemos clase. Y bien, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, cualquier pregunta, la pueden hacer a través de aula virtual, de Teams, del correo. Si es de aula virtual, mejor, porque así, si es en el foro, todo el mundo puede aprovechar la respuesta. A veces hay cosas que se me pasan porque de repente pregunté en un momento en que estoy ocupado con otra cosa, entonces digo, bueno, tengo que contestar más tarde, pero puede que se me olvide contestar más tarde. Si ven que no les contesto alguna pregunta o algo, pues vuelvan a preguntar. Bien, voy a detener la grabación. Listo, y voy a dejar de compartir por allá. Porque no se vea la pantalla dentro de la pantalla. Entonces, bien, los que continuamos en CP.